Según cuenta una antigua leyenda griega, Pigmalión era un escultor que estaba enamoradísimo de su trabajo. Para él no había más mundo que esculpir en mármol o en marfil personajes de la época. A pesar de todo esto, él un día se dio cuenta de que no estaba satisfecho con su vida, que le faltaba algo. Se sentía muy solo. Tenía el deseo de encontrar a la mujer perfecta para casarse con ella. Fue tan fuerte su deseo que él mismo con sus propias manos esculpió a la mujer de sus sueños. Pigmalión la miraba cada día con amor y se imaginaba que ella cobraba vida. Incluso soñaba con ello. Su sueño se acabó haciendo realidad porque la expectativa que había puesto en Pigmalión era muy grande, porque era su creación. Ella cobró vida y el escultor encontró la felicidad. Esta leyenda griega nos viene a decir que para bien o para mal, estamos constantemente creando nuestra realidad. Tenemos el poder de darle vida a nuestros deseos. En el ámbito de la psicología social tiene mucha importancia el denominado efecto Pigmalión o también dicho profecía autocumplida, ya que tiene una gran influencia en nuestras vidas diarias. La influencia que tienen las creencias en nuestras capacidades y sobre aquello que creemos que podemos lograr o no. Acompáñame en este nuevo vídeo donde vamos a ver en qué consiste el efecto Pigmalión o también llamada profecía autocumplida, para que lo pongas en práctica en tu día a día. Porque escondida en este viejo mito griego vamos a descubrir un gran hallazgo con 3 pilares fundamentales. Empezamos. Antes de empezar, como siempre, os doy la bienvenida a mi canal y os doy las gracias de corazón por vuestra suscripción. En este vídeo más que nunca porque me hace muy feliz ver que nuestra comunidad cada día se hace un poquito más grande y también me hace muy feliz la acogida que está teniendo mis vídeos que hago con todo mi amor para dejar mis huellas infinitas en vuestro camino espiritual y que ustedes dejéis vuestras huellas infinitas en mi camino. Esto que os estoy contando se puso de manifiesto el siglo pasado cuando 2 psicólogos norteamericanos llamados Robert Rosenthal y Lenora Jacobson hicieron un experimento muy curioso con la sospecha de que el mito de Pigmalión podría esconder una gran verdad. Fijaos qué es lo que hicieron. Estos 2 psicólogos engañaron deliberadamente a unos profesores diciendo que habían realizado un test de inteligencia a sus alumnos y que aquellos que habían conseguido las puntuaciones más altas tenían muchas posibilidades de ser lo que quisieran en la vida, a diferencia de los que habían conseguido puntuaciones más bajas, que desde luego aprenderían más lentamente y entonces no sería nada prometedores su futuro. La realidad era que jamás habían hecho ese supuesto test a los alumnos, pero les entregaron a los profesores esos test ficticios con el objetivo de averiguar si con esas expectativas que los profesores se habían hecho de sus propios alumnos se podía incidir de manera real en los estudiantes. Al cabo de un tiempo, estos 2 psicólogos le hicieron un test de inteligencia a estos estudiantes, pero esta vez de verdad. Y descubrieron algo asombroso. Los que ellos habían catalogado al azar como que eran muy inteligentes, obtuvieron una puntuación 20 puntos más altas que aquellos que ellos en los test ficticios habían catalogado de no inteligentes. Qué casualidad, ¿verdad? Cuando profundizaron más en el tema, estos 2 psicólogos se dieron cuenta de que a raíz de los test falsos, los profesores les habían prestado más atención a los supuestos alumnos
que eran muy inteligentes, los que habían sacado la puntuación más alta en los test ficticios, para reforzar todas sus potencialidades. Entonces se veía que tenían más paciencia a la hora de enseñarlos, les planteaban nuevos retos, incluso tenían más comprensión con los errores que tuvieran. ¿Veis cómo de una mentira, de algo que no era cierto, sale una gran verdad? ¿Y por qué? O porque la base está en nuestras creencias. Y a raíz de las creencias que tengamos, aparecen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y emociones respecto a cualquier situación o aspecto de este mundo, incluso hacia lo que pensamos de otras personas. Y tenemos que procurar organizar esas creencias para nuestro beneficio. Y aquí os voy a hablar de lo que os hablaba al principio del vídeo, de los 3 pilares fundamentales. Cuando tú reorganizas tu creencia, se crea un efecto de autorrealización que está basado en estos 3 pilares que os decía antes. ¿Cuáles son los 3 pilares? 1. Creer de manera firme en un hecho. Segundo, tener la expectativa o la fe, llámalo como quieras, de que eso se ha cumplido ya. Esto es muy importante. No te voy a decir que se va a cumplir. No, tiene que ser que se ha cumplido ya, es decir, lo tienes que poner en momento presente. Hay un versículo de la Biblia, que ahora no recuerdo, pero dice, lo que es, ya fue. Lo que será, es ya. Y Dios nos trae lo que pasó. Esto quiere decir que cada deseo que tengas lo tienes que poner en modo presente, porque Dios te va a traer lo que es hoy. Es decir, lo que tú crees que hoy es una realidad en tu vida. Entonces, no te voy a decir que tengas fe o expectativa en algo que se va a cumplir, sino que lo hagas ya como un hecho. Lo pongas en tiempo presente, ya se ha cumplido. Y después, que no me quiero ir por los cerros de Úbeda, como se dice aquí en Andalucía, el tercer pilar es acompañarlos de mensajes y afirmaciones positivas que te ayuden a conseguir que tu deseo se haga realidad, como le pasó a Pigmalión. Y esto va a hacer que mejore tu autoestima, tu confianza en ti mismo, y evidentemente que con ello te vas a convertir en una persona más optimista y positiva. Al ponerle toda tu atención a tu deseo, también mejorarás tu energía y tu lucidez mental. Por eso siempre os estoy pidiendo que meditéis unos minutitos, aunque sea al día, para que la energía también de otras personas no os afecte. ¿Y eres capaz de ponerle toda tu atención a tu deseo? Sea cual sea, me da igual. Sea una casa, sea un coche, sea como Pigmalión, una mujer o un hombre en específico de la cual estáis enamorados, sea porque tienes un negocio y quieres aumentar tus ventas. Digo, ¿eres capaz de prestarle toda tu atención a tu deseo y únicamente a tu deseo? Y perseverar durante al menos 40 días. Y dirás, ¿40 días por qué? Pues porque todo está conectado en este mundo, lo creamos o no lo creamos. Yo sí lo creo. Creo que todo tiene una relación y todo está conectado. ¿Y por qué os digo 40 días? Porque esto es otro estudio también que hicieron los norteamericanos, y se trataba de ponerle unas gafas a unos astronautas que iban a mandar a la estación, y estas gafas tenían que llevarlas durante 40 días. Estas gafas se las ponían y veían todo al revés, todo boca abajo. Al principio, los astronautas, en los primeros días, pues les entraba mareo, les entraba fatiga, malestar. Das cuenta que tenían unas gafas puestas en que todo lo veían al revés. Pero sabéis que antes de los 40 días, la mente le había dado la vuelta es decir, nuestra mente se habituó a lo que estaba viendo, ponerlo
al derecho. ¿Y por qué os digo que tenéis que aguantar los 40 días? Porque hubo uno de los astronautas que no se sabe si porque se lo ordenaron o porque se encontraría mal, a lo que hizo 15 o 16 días se quitó estas gafas y al siguiente día que fue a ponérselas de nuevo, pues volvió a empezar de cero. Ya no era el día 17, sino para él volvía al principio. Era el día 1 que llevaba las gafas puestas. Por eso os he dicho, ¿sois capaces de perseverar con total atención a tu deseo sin venirte abajo, sin rendirte en ningún momento, mínimo 40 días? Y lo de 40 días os lo decía antes, que yo es que creo que está todo conectado, porque ya sabéis que os he dicho en otros vídeos que yo trabajo en medicina veterinaria, y cuando hay que, por ejemplo, poner a un animal que se cree que puede estar enfermo con algún virus, pues se le suele tener en una guía de vigilancia, una vigilancia sanitaria, al menos lo que se llama una cuarentena, 40 días. ¿Por qué? Porque si en 40 días este animal no ha caído enfermo, quiere decir que está completamente sano, porque es el periodo de incubación que tiene un virus, 40 días. O como otro dato que os pondría, una mujer, solo sabemos todos los que hemos sido mujeres que hemos sido madres, después de un parto se establece una cuarentena, y en esos 40 días nuestro cuerpo vuelve a restablecerse con normalidad, vuelve a recuperar su estado anterior al embarazo. Es decir, en 40 días es como si nunca para nuestro cuerpo hubiera estado embarazada. Así que por eso os decía que tenemos que ponerle total atención a nuestros deseos, a nuestros sueños, para que se hagan realidad. Porque vamos a ser sinceros, vivimos en un mundo donde nos están saturando constantemente de información que muchas veces sinceramente no necesitamos para nuestra vida. Y no sé si lo hacen con el afán de distraernos, porque ya sabéis que todo lo que no es atención es distracción. Y tenemos que tener total atención, como os decía antes, a nuestras creencias, porque de ellas se forman nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones hacia todos y hacia todo lo que nos rodea. Entonces tenemos que empezar a ver desde otro punto de vista todo, con otras gafas, para poder reforzar la idea que confirme nuestra creencia, nuestros deseos, y desechar o rechazar o obviar aquellas ideas o aquellas creencias que no encajen en nuestras vidas. Porque el ejemplo que os he puesto antes nos viene a decir la importancia que tiene ser consciente, cómo nuestras creencias, aún sin ser confirmadas, influyen en nuestro día a día, en nuestras vidas. Porque tú te formas una creencia y entonces te influyes de tal manera que vas a actuar en consonancia con la idea que tú te has hecho. Y esto es la base del efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, porque como hizo Pigmalión, hizo él en esta leyenda, creó a su estatua, que era su mujer ideal, le llamó Galatea y empezó a creer que ella había cobrado vida hasta que se cumplió en una realidad. Curiosamente, mientras estoy haciendo este vídeo, también me he acordado de una cliente mía, de una gatita que es cliente mía, que por su pelaje se llama Pinocho, porque ella es una gatita que es negra, pero su trufita, su naricita, su trufita es rubia. Y me acordé de la historia italiana de Pinocho, que es más contemporánea, evidentemente, pero es similar la historia a la de Pigmalión, ya que Gepetto, como ya sabéis, deseaba tener un hijo,
y lo que hizo fue crear un muñeco de madera y que después llegaría a pasar a ser un niño humano, con el detalle de que le crecía la nariz cada vez que mentía, que se dice que es una alegoría sobre la formación de las personas basada en la verdad, la virtud y el honor, ya que el camino correcto, el camino espiritual correcto, como ya sabéis, es a través de la sabiduría y del conocimiento. Entonces lo que antes fue madera, después un muñeco, y se convierte finalmente en un ser humano real tras superar todas las adversidades que se le presentaron. Y después de hablarte de todos los beneficios del efecto Pigmalión, yo creo que es necesario también hablarte de lo que sería la cara opuesta, que es el efecto Golem, que son las bajas expectativas que puede tener una persona sobre sí misma, con lo que habría carencia de confianza en uno mismo, de seguridad y por supuesto pues una baja autoestima. Y esto que os estoy diciendo, tenemos también otra leyenda que es el golem de Praga, que es muy interesante también. Por deciros que la palabra golem aparece, la podéis encontrar en la Biblia, en el Salmo 139, y se utiliza para referirse a alguien que no está completo, está en estado embrionario. La leyenda cuenta que había un rabino judío que creó un golem para que lo ayudara con las tareas domésticas, porque el golem supuestamente era más fuerte, pero carecía de inteligencia. Entonces no pensaba antes de actuar, sino que simplemente se limitaba a ejecutar las acciones y las órdenes de forma como un autómata, automatizado, sin cuestionarse nada. Un día la esposa de Rabino le pidió al golem que fuera al río a sacar agua, a lo que el golem accedió al pie de la letra. Se fue para el río y comenzó a sacar agua y agua y agua del río sin parar hasta que terminó por inundar todo el pueblo. Por esta razón, en el uso coloquial, decirle a alguien anda y no seas un golem es como decirle que reflexione antes de hacer algo o de decir algo, porque le estarías haciendo una llamada de atención para que no se comporte como si fuera un hombre máquina. Un hombre máquina es como alguien que se comporta como un autómata, que no se para a pensar antes de hacer o decir algo. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante este vídeo y que nos pueda servir para distinguir entre llevar nuestras vidas como si fuéramos un golem o por el contrario a llevarlos y ser como Pigmalión o como Gepetto, que fueron capaces de, a través de la atención, darle vida a sus creaciones. Y como ya nos advierte la Biblia, siempre tu deseo en presente y sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, centrados y enfocados solamente en nuestros deseos, como que nuestro deseo es ya una realidad, porque como os dije antes, lo contrario de atención es distracción, pero con la atención puesta en la realidad de tu deseo, se convertirá en la profecía autocumplida, porque estarás en el camino correcto para que dejes huellas infinitas.